soy sin ser de ti de bacanos. Era el tema con el que iniciamos la tarde de hoy nuestro programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Iniciamos así esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través del dial 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela y en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludar en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas. Alan Peralta con registro nacional 0715, Gabriela Parra y quien les habla Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia en esta primera ronda informativa. Carlos Beishu desde Miami indica que se está haciendo un esfuerzo sobrehumano para tratar de rescatar a todas las víctimas. Él está hablando de, lamentablemente, el edificio Surfside Miami, que lamentablemente se desplomó y que lleva hasta el momento 11 fallecidos y 150 desaparecidos. Dentro de estos fallecidos, lamentablemente, ya se cuentan con 2 de los 6 venezolanos que estaban en la lista de desaparecidos. De los 6, solamente quedan por aparecer 4 de los venezolanos que estaban en esta lista. El gobierno de Estados Unidos también indicaba que las visas humanitarias para los familiares, para que vayan a recibir lamentablemente el cuerpo o seguir en la búsqueda de sus familiares, cualquiera que sea el caso, se va a realizar es por medio de la presidencia interina de Juan Guaidó. Lamentablemente el gobierno de Estados Unidos indicaba que no se puede realizar este trámite a través de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela o por medio de gobernantes relacionados con la administración de Nicolás Maduro, porque temen que esto sea un espacio para que el gobierno aproveche para otras cosas que no son, ya que estas visas solo se le otorgarán, estas visas humanitarias solo se les otorgarán a los familiares de las personas que vivían en este conjunto residencial. Beishu indica: he visto la labor permanente, continua, dedicada para terminar de rescatar a quienes están en esta difícil situación. Y el mensaje a todos los familiares es de fe, de esperanza, de que se está haciendo el trabajo, un esfuerzo sobrehumano para tratar de rescatar a la mayor cantidad de personas. Así lo indicaba también, hay rescatistas venezolanos trabajando en esta grandiosa labor. Adicionalmente a esto, llegaron también rescatistas iraníes que están acostumbrados a trabajar en desperdicios de guerra cuando un edificio es atacado, y uno de los especialistas indicaba que lamentablemente los escombros estaban muy apretados y por eso se hace tan difícil lo que es la búsqueda de las personas desaparecidas. Más también indicaba que la fe es lo último que se pierde, porque en este tipo de catástrofes han pasado personas bajo los escombros y han sobrevivido más de 10 días. Vamos a ver, esperemos a que esta cantidad de personas desaparecidas aparezcan con vida y hayan podido sobrevivir a este digamos accidente natural, porque nadie, allí fue simplemente el desplome de la edificación. Entonces, adicionalmente a esto, anexado a esta nota, comentar que una persona, un niño, tú sabes lo que hacen los judíos para cuando un niño pasa a su mayoría de edad, cuando ya no se considera niño, sino se considera un adulto, el Shishba, algo así, es como la primera comunión de ellos, que ellos tienen que tener una gran cantidad de dinero ahorrada porque ese día se hace un banquete en honor a esta transición de niño a hombre. Pues este niño decidió donar el dinero de su de su acto religioso a los bomberos para llevar insumos de alimentación para que los bomberos en Miami sigan sus labores de rescate en este edificio. Y así, colaborar con su granito de arena para que más personas sean rescatadas con vida. Y en otro orden informativo, Maduro considera que las redes sociales
son utilizadas para los caprichos antinacionales. Usted, Gabriela, ¿en algún momento ha tenido algún capricho y la audiencia ha tenido algún capricho? Pues Nicolás Maduro sigue creando y mirando que las redes sociales son un capricho, pues el mandatario ha asegurado que las redes sociales se utilizaron en el año 2019 y 2020 para intentar derrocar a su gobierno, además de supuestamente promover el odio y la violencia para justificar el golpismo y llamar a una intervención extranjera. Pues Nicolás Maduro, de más fuerza en su intención de regular el uso de las redes sociales en Venezuela, el oficialista pues ha acusado a la red social Twitter e Instagram de convertirse en los grandes medios de comunicación que a su juicio se utilizan para los intereses y además caprichos antinacionales. Les pregunto, ¿qué ley regula a Facebook y a Instagram? Es una pregunta inocente, es una pregunta totalmente inocente con la nueva era hegemónica de los países que han perdido la posibilidad de gestionar de manera autónoma y soberana con base en la ley de grandes redes sociales, que son los grandes medios de comunicación y son utilizados para intereses caprichosos. Esto es lo que ha venido manifestando Nicolás Maduro, pero también el oficialista hizo sus afirmaciones durante un acto en el que se entregó el reconocimiento a periodistas que responden a la línea del chavismo, y esto pues lo vino reseñando El Nacional. Allí también aseguró que las redes sociales se utilizaron en estos 2 años, el 19 y el 20, para intentar derrocar a su gobierno, además de supuestamente promover el odio y la violencia. Maduro dijo también asimismo que Venezuela está en paz estable y luchando por recuperarse gracias a la capacidad mental, a la capacidad espiritual de todos los ciudadanos que se expresaron en esas plataformas para llevar un mensaje totalmente diferente a aquellos en los que se promovió el odio. La Asamblea Nacional electa en el año 2020 pues desarrolla ahora una reforma de ley de responsabilidad social en radio y televisión. El texto está aprobado desde el año 2004 y permite que el régimen regule el contenido de los medios de comunicación establecidos que no pueden contener violencia ni terrorismo. Pero aquí hay algo muy irrisorio y a Gabriela le causó mucha admiración, así como creo también a la audiencia, quienes están a través del dial y quienes están a través de las diferentes redes sociales, también les ha causado admiración. Venezuela está en paz, estable y luchando por recuperarse, porque se encuentra en una capacidad mental y espiritual. Gabriela quedó así como estupefacta con esa frase. No, pero sabes que hay que reconocer que sí, o sea, si sacamos eso de lamentablemente la persona que lo dijo, sí, pero si definimos ahorita el pueblo venezolano, es un pueblo que tiene una capacidad psicológica inmensamente grande, una capacidad de adaptación más aún del triple o el cuádruple de lo que era hace 20 años. Si hablamos de que el pueblo venezolano se adapta a todas las calamidades que él mismo hace sufrir, sí, el pueblo venezolano tiene resiliencia fuerte, y además es resiliente. Es resiliente, es cada vez sobrepasa, si trancan un camino, abren otro. Ahí sí, o sea, yo estoy de acuerdo con esas palabras en otro contexto, porque eso sobreviviendo a ellos. Sí, pero no en el contexto, no en el contexto que él lo está colocando. Además, él mismo lo dice, que es un capricho de las redes sociales, que Facebook, Instagram y además Twitter también, que son las redes más movidas, pues han querido derrocarlo a través de los diferentes tweets, a través de las diferentes publicaciones que se vienen realizando. Y lo más irónico y cínico que se puede ver es que lo realiza en medio de la celebración del Día del Periodista, 24, o sea, y felicita a los medios de comunicación, pero los critica al mismo tiempo diciéndole, oiga, ustedes simplemente pueden publicar lo que a mí me conviene y lo que al gobierno le conviene. Eso es lo único que ustedes pueden publicar. Así sí podemos manejar la normativa y las leyes que rigen a esas plataformas digitales, siempre y cuando ustedes digan todo lo que me conviene a mí, no lo que le conviene al pueblo. Lo que me conviene a mí, eso sí lo pueden decir y están autorizados. Y es irrisorio cuando busca en la espiritualidad. Y él decía el año pasado, Gabriela de audiencia, en una de sus alocuciones, decía, es que yo estoy entregado,
entregado totalmente a la vida espiritual. Yo soy un hombre de Dios. Pero perdón, ¿por qué realiza blasfema? ¿Por qué realizar esa blasfema si fuese un hombre consagrado, espiritual, si fuese un hombre dado en la palabra de Dios? Yo creo que tuviese a su pueblo diferente y no lo estuviese dejando morir en medio de esta pandemia. Ya hubiera un gran margen de gente vacunada, ya él hubiese, digamos, cambiado sus políticas administrativas, al menos bajar los niveles de corrupción. No digo que entregar el gobierno porque eso es mucho pedir, pero al menos hubiese cambiado sus políticas, hubiese una economía un poco más estable y estuviese vacunando al pueblo de Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. La voz de Venezuela ahora se escucha más fuerte por Radio San José de Cúcuta, 1160 AM. La voz de la Gran Colombia, 1400 AM. Radio Delfín, 1660 AM en Riohacha, capital de La Guajira. Radio La Voz del Río Arauca, 1110 AM y enlazado con Aruba Estéreo 91.5 frecuencia modulada. Señores, un buen día para todos. Un saludo cordial a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a Gabriela Parra. Centenar de familias migrantes venezolanas reciben asistencia humanitaria. Un total de 100 familias migrantes venezolanas recibieron asistencia humanitaria donada por la Cruz Roja Colombiana. La entrega se realizó con el objetivo de minimizar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran estos seres humanos radicados en la zona sur del departamento del Magdalena. Ismael Bolaño García, que es el director de gestión de riesgo de la Cruz Roja Colombiana, seccional Magdalena, precisó que la asistencia humanitaria está conformada por alimentos no perecederos, granos, pastas, aceite, enlatado, azúcar, café, más algunos útiles de cocina. La selección de los beneficiados se realizó en articulación con la Alcaldía del Banco. Bolaño García reconoció el apoyo logístico ofrecido por el Ejército Nacional de Colombia al facilitar la logística que permitió transportar la asistencia humanitaria. De igual modo, reconoció el apoyo ofrecido por la Alcaldía del Banco al viabilizar el proceso de entrega y permanencia del personal de la Cruz Roja encargado con la distribución de la asistencia humanitaria. En el municipio del Banco registra actualmente un elevado número de familias afectadas, sobre todo por la ola invernal, por lo que la Cruz Roja Colombiana seccional Magdalena inició en articulación con su sede nacional algunas gestiones en aras de conseguir asistencia humanitaria a los damnificados. Permanecer al lado de la comunidad y los más vulnerables es cumplir con la misión humanitaria de la institución. Asesinan a tiros a comerciantes riacheros en el barrio Arriba. Autoridades del distrito ofrecen hasta 20 millones por información sobre ganaderos secuestrados. Inmunidad colectiva en Barranquilla cada vez está más cerca. Colombia continúa superando las 600 muertes diarias por el COVID-19. Murió el reconocido actor y director Ali Umak por un paro cardiorrespiratorio. El artista permanecía internado desde el pasado 14 de junio en la Fundación Santa Fe en Bogotá tras complicaciones por el COVID-19. El distrito adelantó labores de limpieza y recogió la estatua de Cristóbal Colón. La noche del lunes, funcionarios llegaron al lugar para remover los escombros y recuperar sobre todo el monumento. El alcalde Jaime Pumarejo lo dijo: la violencia solo genera más violencia. Cabecilla del Clan del Golfo se disfrazó de mujer para excavar. Evalúan propuesta para nuevo dragado en el canal de acceso. Gobernación del Atlántico hace entrega de 426 títulos de vivienda. Riohacha abre su puerta para que cualquier colombiano pueda vacunarse. La Glencore se convierte en la única dueña de la empresa o del cerro de Cerrejón. 7 jóvenes fueron trasladados a la UCJ por actos vandálicos. Encapuchados intentaron vandalizar la antigua escuela de la policía de la 17. Avanzan preparativos para vacunación masiva en el municipio de Piojó. Distrito Selló Moter, donde murieron 2 parejas en extrañas circunstancias. Alianza de las Regiones propone crear 32 universidades digitales públicas. Colombia se posesiona como destino LGBTIQ+.
Salud y educación en la costa atlántica son los primeros en rendir cuenta. Gobierno entrega 1.5 millones de vacunas al sector privado, lo dijo el propio presidente Iván Duque Márquez. A la cárcel por abuso sexual, sacerdote que habría abusado de una menor de edad en Cartagena. Dificultades respiratorias complican la salud del maestro Adolfo Pacheco. Desabastecimiento para segunda dosis de Sinovac en Santa Marta. Tecnoblas vacunará a 8.500 empleados contra la COVID-19. Banco de la República de Colombia mantiene estable en 1,75 las tasas de interés. El emisor revisó su pronóstico en crecimiento del PIB a 6,25% para el cierre del 2021. COVID tiene a Cartagena en un laberinto, misa por la salud. El vocero Rubén Sabogal pide no maquillar las cifras. Aumentan recompensas por asesinos de policía en el Cesar. La alcaldía de Pailita ofreció 20 millones para un total de 170 millones por información que conduzca a los autores del triple homicidio. Ataque a Duque de Rusia e Irán serían las vainillas de los fusiles. Capturan a 7 mujeres por llevar droga escondida en equipaje. Parejas académicas del Ministerio de Educación evaluaron las condiciones de calidad para registros calificados a la Universidad de La Guajira. Los programas Administración de Empresas y Contaduría Pública en las sedes Riohacha y Maicao de la Universidad de La Guajira recibieron visita de pares académicos designados por el Ministerio de Educación Nacional para la verificación de condiciones de calidad con fines de renovación de registros calificados. Por primera vez en Riohacha, La Guajira, se logró la contratación de los instructores de las unidades locales de cultura, con el objetivo de darle mayor continuidad a la formación artística y cultural de los niños, niñas y jóvenes del distrito. La alcaldía de Riohacha logró la contratación de los instructores de las unidades locales de cultura, un proyecto institucional formalizado mediante el Acuerdo 021 del 29 de agosto del 2003 que impulsa la oferta académica y artística en la ciudad. En un total se contrataron a 19 instructores para las unidades locales de cultura y 3 para la biblioteca pública de la ciudad, quienes acompañarán y facilitarán de manera permanente la formación de la población beneficiada en la zona rural urbana de Riohacha, en áreas artísticas como canto, danza urbana, artes plásticas, manualidades, teatro, literatura, acordeón, percusión, guitarra, piano, banda, tambora folclórica, entre otras. Para nosotros es de mucho agrado que esto se esté llevando a cabo porque también se dignifica la labor de los cultores que realizan los procesos de formación en sus territorios, aseguró Nicolás Lugo Mantalla, director de Cultura del distrito. Con la vinculación laboral de los instructores de la ULC, el distrito garantiza la oportuna y continua formación artística de la niñez y la juventud del distrito de Riohacha, brindando espacios de sano entretenimiento y fortaleciendo sus habilidades y talentos. La aduana y el cubo de cristal de Barranquilla se vistieron de colores del Atlántico diverso género. El lío sigue en el hospital de Malambo. Juez levantó la tutela y ordenó investigar al alcalde. En Santander hay una alerta por el aumento de mortalidad de jóvenes por el COVID-19. Y ya para sorpresa de muchos, Colombia cuenta con una delegación de 35 empresas en Mobile World Congress. Y ya en el Caribe, Cartagena de Indias llegó a un 90% de ocupación de camas UCI en medio del tercer pico. Caravanas de seguridad de Cartagena dejaron 6 establecimientos cerrados y 10 personas sancionadas. Y algo que aún todavía la gente se pregunta, Nancy, Alan, Gabriela, los pasos de la frontera terrestre, que son 2.219 kilómetros, según cifras de la Cancillería, que comparten Colombia y Venezuela, siguen sin reactivarse, a pesar de que el pasado 2 de junio, Migración Colombia hizo su reapertura oficial a través de diferentes expediciones. Esperemos que esto pase pronto. Carlos Ucategui, el Miura, retornando a los estudios. El Miura, vamos a esta hora nuestra primera pausa comercial y musical. Y con Gilberto Santa Rosa, Fit Maía, escuchábamos Lo que yo quiero. Con este tema musical regresamos de nuestra pausa comercial. Y seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Y en Siempre Venezuela, en este bloque informativo,
pues lamentable la situación de cómo se vienen presentando pérdidas por COVID-19, pero esta pérdida es indiscutiblemente, no es por COVID-19, es una pérdida muy lamentable para Venezuela, para el arte a nivel mundial. Es el fallecimiento de la escritora Delia Fiallo, de 96 años de edad, según lo ha confirmado su hija. La bien llamada madre de las telenovelas latinoamericanas, pues murió en paz y rodeada de todos sus seres queridos. La afamada escritora y guionista cubana de telenovelas Delia Fiallo, pues falleció en Miami a sus 96 años. Según lo ha confirmado su hija, nació en La Habana, Cuba, el 4 de julio de 1924, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana, recibiendo un doctorado en el año 48. Sus grandes obras televisivas fueron producidas principalmente en Venezuela, donde vivió por años, y en México, que fueron sus dos países de residencia de ella. Fiallo deja, lamentablemente, un gran legado en el mundo de las telenovelas. Televisa tenía los derechos de las obras originales de la cubana, y de las cuales pues se han realizado diferentes adaptaciones a lo largo de los años. Entre ellas, pues una de sus grandes obras fue El privilegio de amar, que estuvo basada en la novela de Cristal, Esmeralda, entre otros éxitos que ella también denotó, y Televisa lo adaptó en el año 97. En el año 2017, pues esta versión fue llamada Sin tu mirada, con Claudia Martín y Osvaldo de León. En 1974, Fiallo realiza una telenovela para Venezuela que se llamó Una muchacha llamada Milagros, que Televisa adaptó en el 2008, como Cuidado con el ángel, con Maite Perroni y William Levy, y otros títulos basados en clásicos, incluyendo Lo que no podía amar, Mariana de la noche, Un refugio para el amor y Luz María. Paz en su tumba, lamentable fallecimiento, una pérdida incalculable, porque estos son esos legados que deja el arte, que deja la cultura y que se van, que dejó muchísimo que mostrar, dejó su gran talento, y quienes estuvieron al lado de ella, lamentablemente, lo van a sentir aún más. En otro orden de ideas, diputado León acusa al gobierno de ocultar los desastres producidos por las lluvias en varios estados del país. Siempre que inicia el periodo lluvioso en cualquier país, lamentablemente, pues suceden derrumbes, temas naturales, todas estas cosas. Pero eso sumado, dice el diputado Ismael León, responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por las recientes inundaciones en varias zonas de Caracas, específicamente en la parroquia Macarao, tras las fuertes lluvias registradas en las últimas 72 horas por la falta de mantenimiento en las alcantarillas, quebradas y desagües en el distrito capital, pues se inunda parte del metro de Caracas, se inunda temas que no debieran inundarse. Una cosa pues son los deslaves naturales por condiciones de cómo es la tierra, que es una tierra sillosa, que no es una tierra con muchos árboles. Entonces mientras menos árboles y mientras menos rocas, pues se vuelve más barro, y con las lluvias se suele... No, es un tema humano, es un tema de falta de capacidad de administración, de planificación, de construcción y de embaulamiento. Así lo señaló el parlamentario el día de hoy en una comisión delegada que se llevó a cabo a través de la plataforma en Zoom, donde expresaba todo esto. En este sentido, aseguró que el régimen trata de ocultar lo que está sucediendo producto de las lluvias en varios estados del país, afectando a muchos hogares. Y a su juicio, lo que le interesa a la usurpación es pintar paredes con jeroglíficos y gastar millones de bolívares en una supuesta batalla de Carabobo que nada tiene que ver con lo que está padeciendo el pueblo. Esto lo menciona por lo que sucedió, por los actos realizados por el gobierno en conmemoración pues de la batalla de Carabobo, que fue otro tema más de corrupción, otra excusa más para que el dinerito de Venezuela siga yéndose por el río, pero no a generar más dinero, sino a generar más riquezas privadas, lamentablemente. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura.
Ya de regreso a nuestro segundo reporte de esta tarde, hoy vamos a dar a conocer parte de la vida del cantante y compositor colombiano, conocido por muchos de Joe Arroyo. Álvaro José Arroyo González, cartagenero, nacido el 1 de noviembre de 1955, fallecido en Barranquilla el 26 de julio del 2011. Más conocido como Joe Arroyo, fue un cantante y compositor colombiano de música salsa y tropical, incluyendo la cumbia, considerado uno de los grandes intérpretes de música de su país. Se le conoce como el Joe, centurión de la noche, el rey del Congo, el rey del carnaval de Barranquilla, el sonero de América. Fue casado en 3 oportunidades, la primera con Adela Martela de Arroyo, la segunda con Mariluz Alonso y la última con Jacqueline Ramón. Estuvo activo desde 1969 hasta el 2011. El único instrumento que él siempre hizo y tocó fue la clave y cantante. Estuvo en las discográficas Fuente, Sony Music, Discos Tropical. Entre sus distinciones ganó el Premio Latino a la Excelencia Musical en el 2011. Sus canciones fueron un éxito a nivel nacional e internacional. Ganó múltiples discos de oro a lo largo de su carrera, entre ellos 18 congos de oro y 4 supercongos en el Festival de Orquesta del Carnaval de Barranquilla. Entre sus canciones más relevantes destacan La Rebelión, Tania Mari, En Barranquilla me quedo, El ausente, Tumbatecho, Centurión de la noche, Manyoma, La noche, La rumbera, La guarapera, El trato con gusto y Ganas, entre otros. En noviembre del 2011, Arroyo ganó el premio Grammy Latino como mejor cantante compositor en la ceremonia de los Grammys Latinos 2011. Sus primeros años, nacido y criado en el barrio Nariño de Cartagena, Arroyo comenzó su carrera a muy temprana edad cuando desde los 8 años cantaba en bares y burdeles de Tesca, zona de tolerancia de su ciudad natal. En sus inicios cantó con agrupaciones como los Caporales del Magdalena, Manuel Villanueva y su orquesta y el supercombo Los Diamantes, en las dos últimas en 1970. En 1973 tiene su gran oportunidad cuando firma para Disco Fuente, después de que en el Parque Suri Salcedo de Barranquilla, al productor, autor y director artístico de Disco Fuente, Isaac Villanueva, le llamó la atención un pelao que cantaba con la onda de la cubana Celia Cruz. El locutor Michael Schack se lo había recomendado a Fruco y le dijo que podía verlo en acción en la caseta del Escorpión en el balneario Pradomara en el Atlántico como voz de la orquesta de planta La Protesta. El domingo Villanueva estaba en el lugar y le causó más impacto. Habló con Leandro Boiga, director de La Protesta, y obtuvo permiso para llevarlo a ensayar días después a Medellín. Allí se vinculó Joe Arroyo a la agrupación de Fruco y sus Tesos, orquesta con la que alcanzó gran fama y con la que grabó hasta 1981. Entre 1974 y 1975 actuó con Los Líderes, Los Barcos en la Bahía, y entre 1976 y 1981 con los Latin Brothers, La Guarapera. En el año 1976 con Los Bestiales, en 1978 con La Leyenda de Pacho Galán, volvió Juanita y con la Sonora Guantanama y en 1980 con Los Titanes. También hizo coros en otros grupos como Piano Negro, Afrozón, Los Rivales, Los Bestiales, Wanda Kenya, Los Hermanos Zuleta, El Binomio de Oro, Juan Piña, Mario Gareña, Gabriel Rumba Romero, Claudio Zuna, Claudia de Colombia, Oscar Gordon, Yolandita y Los Carrangueros, Don Medardo y sus Players, entre otros. En 1981 fundó su propia orquesta, La Verdad, con la que se dedicó a mezclar diversas influencias musicales, fundamentalmente la salsa con la música costeña, cumbia, porro, chandé, entre otros, y con diversos ritmos del Caribe, la compa, el diré, el reggae, hasta crear su propio ritmo, el Joe Son. Algunos de los éxitos grabados con La Verdad son clásicos de la música costeña colombiana que le valieron muchos premios y ser considerado el rey del carnaval de Barranquilla, con el que ganó 10 congos de oro y un supercombo de oro, creado especialmente para él en el Festival de Orquesta. Uno de sus mayores éxitos fue La Rebelión en 1986, canción que narra la historia de un matrimonio africano esclavos de un español en la Cartagena de Indias del siglo XVI. El solo de piano ejecutado por Chelito de Castro y los soneos de Arroyo hicieron de La Rebelión un éxito inmediato que aún se baila en las fiestas y discotecas del continente. En México sucede el mismo fenómeno desde que se publicó por primera vez el tema en un acetato LP con el Tequendama de Oro, volumen 7 de Discos Perle en 1987. Y su LP Joe Arroyo y
y su orquesta La Verdad grandes éxitos. Aún a la fecha el tema es muy popular en el movimiento sonidero. Otra de las canciones más exitosas de Joe Arroyo fueron El Caminante, Confundido, Manlloma, Tania, dedicada a su hija, y El Ausente, todas grabadas con Fruco. El álbum Fuego en mi mente en el año 1988 contiene canciones con influencias de la música africana y de la salsa contemporánea. Con la Guerra de los Callados en el año 1990 realizó su primera gira española. En 1993 editó Fuego y volvió a tocar en España. Joe Arroyo grabó con las casas disqueras Discos Tropical entre los años 70 y 71, Discos Fuente entre el año 73 y 1990 y Discos Sony del año 91 al 2002. Luego de una temporada de 11 años en Discos Sony, regresó a Discos Fuentes en Medellín en el 2003, donde grabó sus últimos trabajos. Se armó la mulla en el Carnaval, Mosaico de Trabalengua y el Super Joe. Joe Arroyo es uno de los 5 colombianos que han aparecido en la portada de la revista Rolling Stone. Desde los principios de los años de 1980, Joe Arroyo sufrió múltiples quebrantos de salud que le impidieron realizar giras de concierto y por los cuales varias veces fue dado por muerto. El 7 de septiembre de 1983 fue dado por muerto tras sufrir una tiroides reproductiva que lo mantuvo alejado de los escenarios. En el 2000 estuvo a punto de morir en Barcelona a causa de un coma diabético y una neumonía. Su historia médica registró una isquemia, problemas renales, motrices y dificultad para cantar. Incluso en algunos conciertos debió ser ayudado a subir a la tarima debido a los estados de debilidad y de desorientación. En 1997, pese a sus problemas de salud, hizo una aparición especial en la telenovela Perro Amor. La salud del cantante cartagenero se vio afectada el 26 de abril del 2011 y permaneció internado desde finales del 2011 en la clínica La Asunción de Barranquilla, en cuidados intensivos por su cuadro clínico de crisis hipertensiva, cardiopatía isquémica y diabetes mellitus con descompensación simple. Murió el 26 de julio del 2011 en la clínica La Asunción de Barranquilla a causa de un paro cardiorrespiratorio. Fue sepultado el 27 de julio en el 2011 en el cementerio Jardines de la Eternidad de Puerto Colombia. El 19 de octubre del 2011 su cadáver fue trasladado a un área especial para personajes ilustres en el cementerio Jardines de la Eternidad. El 17 de diciembre del 2011 la alcaldía de Barranquilla inauguró una estatua de Joe Arroyo en el Parque de los Músicos. Y aquí los dejo, será hasta mañana con un tema muy conocido y sé que les va a gustar. Carlos Ucate y el Miura, diviértanse. Le agarraron cantando, pero bueno, ese fue el reporte de Carlos Suscate. Seguimos con más información. Exdiputados denuncian la presencia de grupos irregulares y en este caso el ELN en territorios indígenas, zona minera de Guyanas y del Oriente. Mencionan varias bandas heredadas de paramilitarismo o integrantes del Ejército Popular de Liberación EPL, incluso muy posiblemente las disidencias de las FARC. La oposición venezolana que lidera el presidente encargado Juan Guaidó denunció el día de hoy la presencia de unos más de 5.000 miembros de la guerrilla colombiana, miembros de del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en estos territorios indígenas del país caribeño. La denuncia la hizo el exdiputado opositor Rommel Gusamama, quien también afirmó que hay grupos irregulares y de origen colombiano en zonas del sur y oriente de Venezuela, pues considera que el gobierno de Nicolás Maduro cedió espacios a estos grupos criminales. Recoge, y esto es lo que viene diciendo el comunicado de la oposición, estos grupos están principalmente enfocados a economías ilegales como lo es la siembra de coca, tráfico de combustible, cobro de vacunas en los territorios fronterizos. Estas bandas quieren controlar tanto a Colombia como a Venezuela. El ex legislador ha afirmado también que estas bandas quieren tomar el poder de Colombia y Venezuela y dijo que ambas naciones sufren día a día las amenazas que llevan este conflicto armado de luchas por la ocupación de ambos territorios. Asimismo también el exdiputado Tony Guerra expresó que en el estado Bolívar estos grupos irregulares actúan bajo la mirada indolente del gobierno regional y nacional. Y es que esto es lo que se ha venido presentando con estos grupos irregulares que les cedieron el territorio venezolano, que les entregaron la soberanía. Se jactan diciendo, el gobierno se jacta diciendo, la soberanía yo la protejo. Pero ¿dónde está la protección de esa soberanía?
cuando la ha entregado, y eso inicia en el momento que está el mandato de Chávez y continúa Nicolás Maduro. Y es más, Nicolás Maduro en muchas ocasiones ha dicho, no, es que eso era un minúsculo grupo que estaba acá, que se le permitió el ingreso. Pero también hemos podido evidenciar, y a través de Fundarredes, que realiza un trabajo constante en estas zonas y con este proceso del ELN, de las FARC, de las diferentes disidencias de las disidencias de la FARC, de los grupos irregulares, donde están esas casas que están protegidas por el mismo gobierno. Entonces quiere decir que el gobierno les dio el amparo total. No es que ellas ingresaron porque, ay no, nos cansamos de estar en Colombia haciéndole la guerra a Colombia y estamos entonces traficando en Colombia, pero también estamos traficando en Venezuela. No, es que el gobierno los ha amparado, el gobierno les tiene una protección, el gobierno tiene unas casas de seguridad donde están ahí los grandes cabecillas de estos grupos irregulares. Y lo más bueno y lo más irónico de la vida, Gabriela y audiencia, es que el mismo gobierno les ha colocado seguridad del mismo gobierno. La misma fuerza militar venezolana los está protegiendo a estos grupos irregulares. Y están también realizando la producción de los diferentes productos ilícitos. Y están realizando cobros irregulares, cobros de vacunas. Entonces esto, claro, es esa soberanía. Exactamente, por eso es que tienen desplazado a toda la población de Apure, que nuevamente incrementa su flujo migratorio hasta Colombia y luego de ahí al país destino final. No lo van a hacer precisamente por 3 o 4 personas, lo están haciendo porque la cantidad de irregulares en el territorio de Venezuela ya sobrepasa el pelotón y grandecito, ¿no? Sí. Un pelotón grandecito. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical, pero queremos agradecerle en esta primera hora a Radio Delfín 1060 AM, en el control máster a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Ya regresamos. Y así con este tema musical, Ser Feliz de Jorge Villamizar, iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia, a través de este enlace con Radio San José 1160, La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas y a toda esa amable audiencia que nos sigue ahí a través de las diferentes redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter y a través de nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com. En la tarde de hoy tenemos a nuestro primer invitado, al padre José Andrés Bravo Enríquez, pero saludamos también a nuestro compañero Alan Peralta. Padre, bienvenido, y Alan, bienvenido a esta conversación y a este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como siempre, emocionado también por el enlace. Ahora tenemos enlace triple. Cuando yo me fui era enlace doble, ahora tenemos enlace triple. Tenemos otra emisora más en Arauca, ¿no? Ya los enlaces han aumentado, pero acá tenemos a el padre Andrés Bravo para hablar de diferentes temas y de esos temas bien importantes que están tocando y picando en Venezuela. Padre, la iglesia en medio de este proceso de pandemia y de situación compleja que se viene presentando, ¿cuál es el reto que tiene la iglesia en este momento con esta situación? El reto de la iglesia es mantener la pastoral activa y hacerle comprender a la gente que la iglesia no es solamente el culto, sino también la actividad personal, la espiritualidad, y ha promovido mucho la iglesia lo que se llama la iglesia doméstica, el saber vivir, lo que algo que ya hace tiempo se venía planteando, el hogar, la familia, tiene que ser una iglesia, lo que llamamos nosotros iglesia doméstica, donde se alabe a Dios, donde se practique la verdad,
La verdad es que los sacerdotes hemos hecho un esfuerzo, por lo menos aquí en Maracaibo, para activarnos por medio de las redes sociales y poder llegar a la comunidad y poder ofrecerles los servicios que piden, a pesar de que tenemos mucha restricción por la pandemia, pues, por la cuarentena que nos obliga a estar más resguardados, cuidando la vida, cuidando la salud de nuestra comunidad. Ahora bien, padre, en este momento hay un sentimiento de abandono por parte del venezolano. El venezolano se siente abandonado por el Estado, se siente abandonado por los factores que él considera que son de oposición, se siente abandonado por casi todo. Y acude a la iglesia y acude a los sacerdotes buscando ese acompañamiento. ¿Qué le pudiéramos nosotros decir al venezolano común que está en un momento de crisis, en un momento bastante difícil? ¿Qué le podemos decir a él como palabra de aliento? Más que de aliento, de compromiso. Hay que asumir los compromisos como ciudadanos. Ya es hora de despertar como ciudadanos. No esperarlo todo, porque sabemos que el régimen está trabajando para su beneficio y los agentes opositores, se llaman opositores, yo los llamo líderes democráticos, no han hecho su trabajo y todavía están muy divididos y no han atinado a una estrategia, pero el ciudadano debe ya despertar en su propia conciencia. Y eso se basa en que no trabajamos en una formación política del ciudadano. Porque nosotros creemos que político es aquel que participa en un partido político para llegar al poder. Políticos somos todos y tenemos que asumir las responsabilidades sociales, porque si no tenemos conciencia social, si no nos organizamos el país popular, las comunidades populares no se organizan, no saldremos de esto, porque no tenemos criterios, no tenemos instrumentos para la lucha. Entonces, claro, un ciudadano que no se formó para ser político verdadero, entonces todo lo espera, todo lo hacía. Tenemos que tener conciencia de ciudadano, tenemos que tener conciencia aún de sentido comunitario, porque la verdad es que el individualismo nos está haciendo mucho daño. Yo creo que en esta pandemia el mensaje que la Iglesia ha dado, sobre todo desde el Papa Francisco, es la fraternidad. Pensar en un mundo abierto, en un mundo de una cultura del encuentro, de lo que llama el Papa Francisco la amistad social. Tenemos que tener conciencia de lo social, de las responsabilidades, que yo soy responsable del otro y no que yo resuelvo mi problema. Yo adquiero mis dólares, ahí los guardo y los puedo gastar como quiera y ya tengo resuelto el problemita personal y familiar y del grupo. Mientras que el problema central, cultural, el problema coyuntural del país no se resuelve, porque no tenemos conciencia social. Ni siquiera somos capaces de organizarnos en un condominio, en una reuniones pequeñas. Entonces nos resguardamos nosotros mismos. El individualismo, hay que romper con el individualismo.
hay que crear conciencia social, porque eso no puede ser, o sea, no podemos decir, vamos, se siente abandonado el pueblo de los políticos. ¿Quiénes son los políticos? El pueblo es político. Porque la política es una acción social, una conciencia social. Política es el ejercicio del bien común, del bien de todos. No, los líderes, los que participan en los partidos, son políticos también, pero no son realmente los que están dando la talla en estos momentos. El pueblo no se siente abandonado, no porque no se ha hecho nada por ellos, sino porque nosotros mismos no hemos hecho lo que nosotros pensamos es que tenemos que formar al pueblo para que sea político, para que tenga conciencia social. Imagínate tú. Padre Andrés. Aquí hubo una acción de calle, que llaman, ¿no? Una acción de calle. Cuando los políticos dijeron, vamos a elecciones, y entonces abandonamos la calle, todo el mundo abandonó la calle. ¿Qué hicieron los jóvenes que tenían conciencia? Se fueron. Entonces, no hay abandonar los políticos en la calle, pero nosotros no, los jóvenes tienen que seguir, ¿ves? Y organizarse, no esperar que una orden de cualquiera, ¿ves? Eso es lo que a mí me parece, humildemente. Padre, en medio de todo este proceso que se viene vislumbrando en Venezuela, sabemos que ha realizado varios artículos y uno de esos artículos habla sobre la política y esa política a nivel religioso. ¿Cómo está manejando la iglesia eso y cómo usted actúa para realizar ese artículo? ¿Desde qué punto de vista lo está manejando? Mira, no te hablo el nombre de la iglesia porque no soy autoridad como iglesia, soy miembro de la iglesia. Y como tal, se puede hablar de que la iglesia está trabajando duramente en este sentido, pero todavía nos falta mucho, porque no habíamos tomado en cuenta esta conciencia. La iglesia, por ejemplo, yo lo digo en ese artículo, tiene muchísimos documentos y muchísimas acciones que ha venido actuando desde siempre. Pero a nivel de base, sí nos hemos quedado solamente en el culto, en la enseñanza de la doctrina, en el servicio cristiano de los sacramentos, que es bueno, pero hay que crear conciencia comunitaria. Y en eso en eso hay muchos documentos, mucha catequesis, en eso hay mucha acción. Pero hay que insistir más en este sentido. Ahorita nos encontramos, esto nos ha hecho ver, no tanto la pandemia, sino la situación política, nos ha hecho caer en la conciencia de que no teníamos formación, de que el pueblo no estaba formado políticamente, que todo lo esperaba. Y cuando ya los políticos no podían responder, o no pueden responder, o no han querido responder, porque los políticos ahorita los opositores están pendientes de agarrar un poder. Entonces, pero no nos presenta una alternativa, una estrategia común, no se unen. Claro, entonces nosotros, como no tenemos conciencia de organización popular, de conciencia política, de responsabilidad ciudadana, entonces, claro, lo esperábamos de ellos y ellos no se hacen nada y nos sentimos abandonados. ¿Me explico? Pero no es... Hay una cosa, padre. El tema es que el gobierno
llámese como usted lo quiera llamar, el gobierno está actualmente, en este momento, atacando y persiguiendo a todo aquel que hable distinto a él. ¿Usted no siente que la iglesia también es víctima de esta estrategia del gobierno? Sí lo es, claro, pero no ha podido. Ha querido descalificarla de mil maneras y no ha podido. Pero te voy a decir algo. A veces también los líderes políticos demócratas también han querido descalificar a la iglesia. Le exigen a la iglesia lo que ellos no han podido dar. ¿Ven? Y la iglesia trabaja y la iglesia se reúne. La iglesia a nivel, por ejemplo, de conferencia episcopal ha dado mucho. Se ha reunido con ellos, le ha dado cursos a ellos. Han conversado, han dialogado, los ha animado, los ha organizado. Pero entonces, cuando a la hora de la chiquita, dice, pero es que la iglesia no hizo nada. ¿Ves? Pero la iglesia está. Entonces, cuando, por ejemplo, el Papa dice, la oposición está dividida, entonces se escandalizan porque el Papa no puede decir eso. Y es mentira. Es mentira. No, pero no debe decirlo. ¿Por qué no debe decirlo? Alguien tiene que decírselo. Bien. Y al decírselo, claro, al decírselo yo, no tiene nada, ninguna importancia. Yo me he reunido con ellos. Yo me he reunido con varios. Yo pertenezco al grupo WhatsApp de varios políticos. Yo he dado conferencias y desde el Centro de Estudio de Doctrina Social e Iglesia se han dado jornadas y para la formación, para la concientización. Pero bueno, el pueblo es el que necesitamos nosotros activos, porque en verdad no se puede esperar mucho de los políticos líderes, políticos activos. Y yo siempre lo digo, yo no soy un analista político, ni soy activista, ni soy líder político. Yo soy sacerdote y tengo mi formación sacerdotal y estoy trabajando en la doctrina social de la iglesia porque parece, o sea, a mí me parece, y con el grupo nuestro nos parece que hay que formar al pueblo cristiano y al pueblo no cristiano que nos quiera escuchar sobre los principios de reflexión, los criterios de juicio, las directrices de acción que debes tomarle en cuenta. Debes tener conciencia ciudadana, debe haber conciencia social y debe haber organización popular. Debe estimularse al pueblo a que se respete. Mira, cuando el pueblo de Israel, perdona que te refiera al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel cayó en la perdió la libertad y el resto que quedó, porque los demás los destruyeron, los mataron, fueron deportados a Babilonia. ¿Qué hizo Dios? Crió a los profetas. ¿Y qué hicieron los profetas y los sabios que seguían en la fe? Seguían insistiendo al pueblo, seguían alimentándole al pueblo en la doctrina, diciéndole, mira, ustedes son valiosos, ustedes son dignos, ustedes fueron criados a imagen de Dios, ustedes fueron criados para la libertad, para la justicia, para la comunión, para vivir en sociedad, en familia. Ustedes tienen que tomar conciencia de su propio pecado y organizarse y activarse para ganar la libertad perdida. ¿Y qué hizo el pueblo? Por fin, le costó bastante escuchar a los sabios y a los profetas. Y al fin le escuchó, comenzaron a rectificaron y ganaron otra vez la libertad. Volvieron al pueblo, a reconstruir el pueblo, pero entre todos. Y así fue creándose lo que nosotros llamamos
la historia de la salvación, cayendo, faltando a la alianza, porque no queríamos vivir sino según nuestros criterios personalistas, individualistas, o de comunión de grupos, y perder el sentido comunitario, perdíamos la libertad. Y Dios insistía en ello. Hasta el Hijo de Dios se hizo hombre para que tomáramos conciencia de nuestra responsabilidad, de que un pueblo sano, un pueblo que tiene que organizarse, tiene que vivirse, y Él organizó el pueblo con 12 apóstoles, principalmente con Pedro y Pablo, que son los que hoy celebramos. Y así fue creciendo el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Pero tenemos que seguir luchando porque somos tercos los ciudadanos, y nos quedamos en que no tenemos criterios, no tenemos formación. Tenemos que estar formados en la conciencia de que somos personas dignas, pero personas dignas no individual, sino para la comunión. Somos responsables. La libertad nuestra es una libertad responsable, porque tenemos que vivirla en la comunidad. No soy independiente no soy indiferente a las situaciones que está viviendo el país. El hambre no la quiere Dios. Dios no quiere la miseria. Dios no quiere que el hombre viva explotado, oprimido. Cuando el Señor Jesús va a comenzar su ministerio, entra en la sinagoga y lee al profeta Isaías, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a proclamar la buena nueva a los pobres, para dar la libertad a los oprimidos, la liberación a los presos, el año de gracia del Señor, para sanar los corazones desgarrados. Ese es el proyecto, Y al final de la vida... Padre, queremos agradecerle por la participación en esta emisión de Siempre Venezuela, Siempre. El tiempo nos apremia. Muchísimas gracias. Tendremos otra oportunidad para seguir hablando de estos temas vitales e importantes para la sociedad venezolana. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias a ustedes por poderme dar... Muchas gracias, Padre. Chao, pues. Estamos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Entonces, bueno, pónganse de pilas. ¿Cómo es el tema? ¿Cuál es el tema? Cosas bonitas del grupo Nietzsche. Así que es como se entra después de esa entrevista tan bonita que tuvimos en el corte anterior. Y regresamos a esta hora de la tarde a nuestro programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Recordarles que por favor nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Siempre Venezuela Radio, también en Instagram y en Twitter como Siempre Venezuela. En nuestra página web siemprevenezuelaweb.com y en estos enlaces a través de Radio San José 1160, La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Y no se les olvide darse la rodadita por la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Continuamos con más información. Un grupo de motorizados protestó frente a la sede del PSUV de Barquisimeto en el estado Lara. Las personas denuncian que los resultados y el procedimiento de suma de votación realizado no corresponden con la realidad. Queremos a nuestros candidatos, no estamos de acuerdo con las decisiones del sistema, no queremos que nos impongan personas a dedo, que nos impongan personas no elegidas. Bueno, ya va. Estamos ante un gobierno dictatorial que siempre ha hecho lo que se
De dedocracia. Aparte que tiene secuestradas desde hace mucho tiempo las elecciones libres, democráticas, universales, directas y secretas, como debe ser el voto en Venezuela. ¿Qué se puede esperar para la casa? ¿Qué se puede esperar de puertas para adentro? Lo mencionábamos en algunos programas que en Carabobo también hay gente pagando por candidatura, por apoyo a candidaturas. Entonces, y al final, a la larga, ya salió como resultado que dentro del mismo PSUV, luego de los resultados de las primarias internas que ellos realicen, igualito es una comisión especial del alto mando en el gobierno quien va a determinar quién de los ganadores continúa o no a la boleta electoral. Entonces, a la larga, no respetan ni siquiera a sus propios dirigentes políticos en ninguna parte de Venezuela, ni para ningún sector. Si para la oposición la cosa está cuesta arriba, para los rojitos también. Hemos denunciado también en esta plataforma cómo se hace hostigamiento y persecución a personas que eran de izquierda, adeptos al gobierno, ya no lo son tanto, se han separado de alguna u otra manera y querían lanzarse a estas mega elecciones y también son perseguidos. Se voltea un poquito la balanza, el que antes era pro gobierno, ahora también puede ser un perseguido político. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos, guariqueño y de Zaraza. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bienvenidos a este nuevo contacto a través de La Voz del Río Arauca, 11:10 AM acá en Arauca. También queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra página web Siempre Venezuela y en nuestra página de Facebook Siempre Venezuela Radio. Desde esta zona, para conocer cómo avanza el hecho noticioso en la ciudad de Arauca, avanza la vacunación contra el COVID-19 en personas de mayores de 45 años de edad. En Arauca avanza con la vacunación contra el COVID-19 en personas mayores de 45 años de edad. Esto se desarrolla en distintos puntos de la ciudad. Se han aplicado en la primera y segunda dosis 30.216 vacunas contra el COVID, según datos de la Secretaría de Salud. El municipio está en la fase 2, etapa 4 de vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 45 años y de 16 a 44 años con morbilidades y priorizados en la plataforma Mi Vacuna. Los puntos de vacunación habilitados son el Centro de Salud Materno-Infantil, Hospital San Vicente de Arauca y el Colegio Santander Primaria, con un horario de atención de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Para agendar las citas deben llamar a la única línea de vacunación 321-2411-799 o al 318-293-0476. Esto es, amigos, para tener acceso a la vacuna en el municipio, en el departamento de Arauca, en el municipio de Arauca. Por otra parte, amigos, es importante señalarles que en este departamento se celebra el Campeonato Nacional de boxeo. Esto es importante destacar, amigos, que este importante evento que agrupa a atletas colombianos se está desarrollando sin público y aplicando todos los protocolos sanitarios en la ciudad de Arauca. Como lo dijimos, es sede del Campeonato Nacional de Boxeo, recibiendo a 13 delegaciones de distintas regiones de Colombia. El alcalde de la ciudad le agradeció al gobernador y al representante Vicente Carreño por pensar en la ciudad para realizar
el encuentro deportivo clasificatorio para los Juegos Panamericanos de México. Se sigue escuchando pues cómo va el desarrollo de esta jornada de boxeo en esta ciudad. Sirve también de apoyo para las labores de trabajo. Recuerden ustedes que esto genera también empleo porque se activa la economía a nivel de los hoteles, a nivel de los restaurantes, y es un hecho importantísimo. Como lo decía el alcalde, le agradecía al gobernador y al representante por pensar en esta ciudad de Arauca para esta importante jornada de boxeo. Y por otra parte también destaca la recuperación de parques en la ciudad a través de los trabajos que desarrolla la alcaldía con sus jornadas de limpieza. Mis amigos, acá también es importante destacar que se ve poca afluencia de nuestros hermanos venezolanos, producto de la situación en el país, de no estar abierta la frontera o de no permitirse la movilidad, la movilización en el país, porque hoy, esta semana, es semana radical en Venezuela. Ya cruzando la frontera y en Venezuela vamos a destacar algunas informaciones importantes. El Consejo Nacional Electoral dio a conocer 8 organizaciones políticas que acaba de habilitar el CNE para participar en las elecciones. Los partidos son Fuerza Vecinal. El partido promovido por los alcaldes del área metropolitana de Caracas ya tiene el aval del ente comicial. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Casadilla, informó este martes 28 de junio que el ente comicial acaba de habilitar a 8 organizaciones políticas para las mega elecciones de noviembre 21. Fuerza Vecinal, Convergencia, Activistas Democráticos Electorales y Alternativos, Adelante, Mesa de la Unidad Democrática, Movimientos Centrados, Movimiento Progresista de Venezuela, Suma País y Unión y Cambio Única. Van 42 organizaciones nacionales vigentes para participar, 34 que existían y 8 que se sumaron, y 64 regionales, partidos regionales que van a participar en esta jornada del 21 de noviembre. También es importante, amigos, hacernos esta pregunta: ¿cuándo le van a devolver las tarjetas a los partidos que les fue arrebatada por el Tribunal Supremo de Justicia? Sería importante conocer ese detalle para que exista mayor confianza en la ciudadanía en este organismo comicial que ha sido nombrado por la Asamblea Nacional de Venezuela, que por cierto ha sido cuestionada también su elección. Por otra parte, amigos, el partido MAS ha postulado a 15 precandidatos a las mega elecciones del 21 de noviembre. Esta denominación de mega elecciones se la han dado para hacer verle al país y al mundo que están eligiendo todas las autoridades del país. Sin embargo, amigos, lo que está pidiendo el pueblo, lo que quieren, lo que queremos todos los venezolanos, es que haya un proceso electoral que permita elegir un nuevo presidente que rija los destinos de nuestro país, por supuesto, con mayor equilibrio democrático y con mayor fuerza y con mayor determinación a resolver los problemas del país. Sin embargo, bueno, el partido Al Socialismo Más, que siempre ha participado en procesos electorales, aun cuando la oposición, el grueso grupo de partidos de la oposición se ha abstenido, el movimiento al socialismo ha participado. Y estos son los gallos que proponen. En Amazonas, Nixon Maniglia; en Anzoátegui, Felipe Elías Mujica; en Apure, Luis Lipa, que dicho sea de paso ya ha sido gobernador, apoyado por el partido Acción Democrática en esa oportunidad; en Aragua, Richard Mardo, quien ha sido candidato a la alcaldía y luego a la gobernación;
y quien también fue inhabilitado y destituido de la Asamblea Nacional electa en el 2015, una muestra de la forma arbitraria como el gobierno maneja la situación política del país. También en Barinas, Rafael Rosales Peña, también ha sido gobernador de Barinas. En Bolívar, Américo de Gracia, quien es actualmente diputado, ha sido alcalde también en ese estado. En Delta Amacuro, Abraham Gómez. En Falcón estará Elizanover de Paul. En Guárico, Eduardo Manuel Carpio, quien ha sido gobernador electo en el partido del chavismo y ha pertenecido al partido Patria para Todos, igual que al partido La Causa R. Ejerció en 2 oportunidades. Recordemos que también su hija compitió con el difunto William Lara y no logró alcanzar el triunfo la señora hija del exgobernador Manuic. Bueno, está presentando también su nombre. Hay un gran trabajo allí, Nancy y Gaby, porque le tocaría reconstruir toda la oposición y, dicho sea de paso, no es muy bien observado por la oposición ortodoxa del estado Guárico. En La Guaira estará Arquímedes Rivero, en Lara Henry Falcón, también exgobernador de ese estado. En Mérida, el actual gobernador Ramón Guevara, quien además es militante del partido Acción Democrática. No sabemos cómo va a ser la situación allí. Sin embargo, esperamos que se presente el tiempo para ver cuál va a ser la decisión del pueblo de Mérida. En Nueva Esparta estará Antonio Figueroa. En Sucre, Ramón Martínez, también exgobernador de ese estado, del estado Sucre, quien en estos días estuvo retenido porque estaba fuera del país y regresó para incorporarse a la actividad electoral. En el vecino estado Táchira está Lady Gómez, quien es actualmente gobernadora de ese estado y milita en Acción Democrática en la fracción de Bernabé Gutiérrez. Mis amigos, esos son los candidatos que hasta ahora ha presentado el partido al socialismo. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre a nivel electoral en Venezuela. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, la tierra del joropo, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Y se ha venido hablando sobre las paralelas, las regionales, el protectorado, y pues Guaidó percibe vacía la promesa de Nicolás Maduro de eliminar estas autoridades regionales paralelas. Maduro ha anunciado que tras los comicios del mes de noviembre eliminará la figura de los protectores para los estados y los municipios del país. Pues el opositor venezolano Juan Guaidó ha calificado el día de hoy como una promesa totalmente vacía este anuncio que ha venido realizando Nicolás Maduro de eliminar a los protectores, nombre que se le conoce a una de las autoridades paralelas a los gobernadores y alcaldes designadas por el chavismo tras las próximas elecciones regionales y locales. Maduro anunció que tras los comicios de noviembre pues se eliminaría a esta figura de protectores para los estados y municipios del país. Pero ante esto, esta figura de protectores, de protectorados, no está contemplado en la Constitución Política Nacional. Esto fue una figura que se inventó el gobierno para ampararse a ellos mismos. Pero ante eso también tenemos otras reacciones. Lady Gómez comenta que justamente la decisión de Nicolás Maduro de retirar a los protectores del pueblo radica en la mala gestión que ha realizado Freddy Bernal. Ella dice, sin duda alguna el protectorado no fue efectivo para el gobierno porque ellos no desecharían un mecanismo que les estaba permitiendo preservar y mantener el poder en cada una de las regiones, digamos gobierno de gobernación y alcaldía, en donde los resultados en las últimas elecciones regionales no les favorecieron, porque esto no está dispuesto en todo el territorio nacional, es solamente en esas gobernaciones opositoras o de gran impacto para el resto del país, como son las gobernaciones fronterizas. Por eso es que tenemos a Freddy Bernal allí en el Táchira haciendo y deshaciendo. Entonces ella dice, claro,
¿Cómo no va a Nicolás Maduro a retirar esto si la nefasta actuación de Freddy Bernal ha sido la más negativa en el país? Y esto les ha generado a ellos nada, ningún capital o ascenso al gobierno de Nicolás Maduro. Así lo aseguró la gobernadora actual del estado Táchira, Lady Gómez. No le hizo ningún efecto al gobierno, o sea, a Nicolás Maduro no le llegó la platica, pero a Freddy Bernal sí. Obvio, a él sí le llegó. Y a él sí le va a afectar muchísimo. Espera y verá, mañana sale Freddy Bernal diciendo, no, pero es que esto es una figura jurídica que debe estar ahí, que me está favoreciendo. Acuérdense que quien está recibiendo es el que se va a quejar. Esperen y verán cómo va a salir Freddy Bernal a decir, oiga, señor presidente, espere, yo le paso un poquito de lo que estaba recibiendo aquí por las trochas. No, ¿sí? pero es que es más de lo mismo, yo sigo insistiendo, simplemente él va a dejar de ser el protector para ser el representante formal y oficial de las comunas. O sea, olvídese que no, él no va a dejar soltar, eso. no. Es que ese es un cambio de nombre nada más. Exacto. La figura cambia. Exacto. Cambia, Tratando exactamente. de legalizar ese puesto, literalmente. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través del dial 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales y en este enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz del Aran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM y a través de nuestra página web. Agradecer en el control máster a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, al señor Víctor Márquez, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana.